A raíz de la delincuencia se ha suscitado que muchas personas han tratado de levantarse y levantar su voz para hacerse escuchar. ¿Alguna vez has participado en algún movimiento para hacer notar tus ideas, tus ideologías, o participado en alguno de los paros uniéndote con personas que nunca pensaste que ibas a ver en tu vida? Bueno, en este programa del día de hoy, aquí en Dilo Sin Miedo, vamos a tratar algo muy importante. Mi nombre es Fabiola. Suheila. Y Luis Nájera. Y este es el tema movimientos civiles. Bueno, comenzamos el tema con una nota muy interesante. El pasado sábado tuvimos una manifestación por parte de civiles denominados Frena. Les cuento así ampliamente. Fue un grupo de personas que está descontento con las tomas de decisiones que ha generado el presidente del país. Entonces... ¿Qué se llama? No voy a... Bueno, pues sí, no, es que lo tienes que decir. Pues, imagínate que alguien nos esté escuchando ahí en el 2045. ¿Cuál presidente? Nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Y todavía va a seguir en el poder, ¿no? Oye, eso es un mal augurio o buen augurio, dependiendo tu postura. Mi postura es mal augurio, sinceramente. Yo no sé quién me vaya a linchar, pero... Por lo menos para Frena está mal visto. Sí. Sus grandes aspiraciones o los movimientos que ellos generaron, sus hashtags, fueron yo no soy bot, fuera AMLO, demite ya, por México, fuera AMLO. Entonces, ¿qué es lo que buscan ellos? Básicamente, que en las próximas elecciones, donde ya ven que Andrés Manuel propuso que cada 3 años se dijera si estaba cumpliendo sus funciones o no, sino que lo iba a mandar a encuesta, ¿no? Sí. Como todas sus buenas decisiones. Que el pueblo decida. Aquí el punto es... Como se toman las buenas decisiones últimamente a nivel federal. Oye. Aquí el punto es que desestabilizar a la opinión pública para poder hacer que dimitiera el presidente de nuestro glorioso México. Mira, la verdad es que el presidente se encarga en sí mismo de desestabilizar la opinión pública, ¿verdad? No necesita movimientos. Pero bueno, vamos a adentrarnos al tema en sí en el que estamos hablando. Mencionabas que había dos. De hecho, el de hace 15 días fue el que se generó en puras camionetas, ¿no? O sea, donde iba la gente en las camionetas con las pancartas pegadas en los coches. ¿Y la de este sábado también se generó igual? Sí, fueron por parte del mismo movimiento Frena. Sin embargo, si no recuerdan, hace algunos días también hubo una nota por parte del presidente en donde una mañanera mencionó a un bloque opositor amplio denominado el BOA, o por sus siglas. Entonces, ¿qué es esto? La BOA. Están... De entrada y por encimita está interesado en generar pues un enemigo a quien vencer, como todos los enemigos que él ha tenido. Entonces... hubo un gran revuelo con todas estas manifestaciones, dado que decían que las personas con un nivel adquisitivo alto o de recursos no podían manifestarse en sus carros, que porque el brazo fuerte de México éramos los obreros. Entonces, aquí me generó bastantes polémicas, no sé ustedes qué me puedan decir. ¿Una persona con nivel adquisitivo alto puede y tiene la facultad para poder manifestarse? Mira, para empezar, sí, claro que sí. Para empezar, hay como dos vertientes muy interesantes en este punto. La primera, los movimientos civiles siempre van a hacer eso. O sea, la unión contra, no un enemigo, pero sí un objetivo en común, ¿no? No siempre van a ser negativos, también van a ser positivos. Y respecto a la pregunta que lanzaste, pues por supuesto que toda la gente se puede manifestar y más, o sea, de cualquier tipo de clases, ¿no? Ya lo habíamos hablado en alguna ocasión. Y también pues hay que recordar que la clase alta pues también genera, ¿no? O sea, la clase media también genera y también son ciudadanos de este país, por tanto también tienen objetivos, también tienen pues sueños, también metas y también riqueza del mismo país. Sí, ¿no? Y la idea es vivir todos pues en un estado de derecho. Ahora, pues es importante que surjan estos movimientos que por lo general luego pues surgen a partir de tensiones o conflictos que se originan y entonces lo que buscan es como visibilizar ciertas problemáticas, necesidades, ¿no? Como poner el foco de, oigan, esto no está bien, acá estamos, como que volteen, ¿qué es lo que se va a hacer? Lo que yo sí creo es que no es solo como... no sé, levantarte y decir esto está mal, sino también como esta parte de una participación activa, también de generar propuestas. Digo, finalmente, pues es el presidente, ¿no? Que sí ha tomado decisiones a lo mejor erróneas, pues creo que sí,
pero digo, también deben de existir como estos movimientos que luego, pues sí generan como este contrapeso, ¿no? Dicen que luego, mientras más grande es el poder, pues más grande puede ser el abuso. Entonces también creo que, pues no solo son como intereses personales lo que surgen. Yo recuerdo, no es la primera marcha registrada en el estado ni en la ciudad, pero sí es como de las que tengo yo mejor memoria, que fue por ahí por el 2006, cuando las crisis de violencia se vinieron fortísimas aquí en la ciudad. De hecho, recuerdo que para donde yo vivía, incluso no se podía pasar en ciertas horas. Hubo un punto en donde hubo una balacera tan fuerte que tenías que identificarte con incluso el comprobante de domicilio. En este caso, pues las credenciales venían a anotarse como tal para poder ingresar a tu domicilio. A raíz de esto, mucha gente se une y empieza a hacer los movimientos y las marchas estas de camisas blancas, ¿no? Y vamos a pelear por un movimiento pacífico, porque pues si tu gobierno me estás dando violencia, tu crimen organizado me estás dando violencia, pues entonces nosotros vamos con esta situación pacífica, vamos a manifestarnos. Y eso alrededor de los años, pues ha sido, por ejemplo, esta de las no violencia, que así fue como empezó, que se empezó a hacer todo el movimiento a nivel nacional. O sea, no empezó aquí en el estado, pero hubo un movimiento, un gran revuelo a nivel nacional con esta marcha de camisas blancas. Y un movimiento civil que también hay que decirlo que se me hizo súper interesante fue el 9 de marzo de 2020, que fue el paro nacional de mujeres. A mí me llamó muchísimo la atención porque cámaras de comercio estaban a favor del movimiento. De hecho, muchas cámaras de comercio aquí en el estado fue como, no, o sea, descansan las chicas, sí, o sea, para total, descansan las chicas, se van con sueldo total y los hombres cubren las funciones de ellas, ¿no? Después pasó al gobierno municipal, en donde el gobierno municipal dijo, va. Las personas que puedan, sí, bueno, que quieran sumarse a esta manifestación. Y luego después pasó a movimientos, por ejemplo, todo el sector educativo. Que el sector educativo, por ejemplo, sobre todo en nivel preescolar, se veía más afectado, pero dijeron, va. Entonces, ahí fue mucha unión. A mí se me hizo muy interesante la unión de muchas ideologías por este paro. Sin embargo, hubo muchas opiniones muy polarizadas. Claro. Oye, que aquí también hay algo que se me hace muy interesante. Ok, hay manifestaciones y hay cuestiones de visibilizar, pero después de esto, ¿qué sigue? Hay muchas cosas que se quedan en el aire y, como tú dices, polarizan más que otra cosa. Entonces, ¿se hace la manifestación y se le da algún seguimiento legislativo o se debe de generar algún pues cambio? Es que, pues precisamente es la idea, ¿no? O sea, que surgen estos movimientos precisamente pues para generar cambios, o incluso hay otros que surgen para detener esos cambios, que luego se les llama como estos movimientos de resistencia, ¿no? O sea, que se resisten a que haya ciertos cambios, pero pues sí tienen que ir como acompañados de diferentes acciones. No es solamente como la marcha, la manifestación, sino que también generan campañas. Bueno, es que no se supone que solamente tengas que ir al pararte allá a la marcha, caminar, o si estamos en contra. No, pero hay unas que sí, solo como que esa es tu participación, ¿no? Pero tiene que ir más allá, o sea, como con una propuesta más definida, incluso en el tema legislativo. Sí, con una agenda, que se genere una agenda. La discusión del 9 de marzo precisamente era ese, o sea, porque, mira, la verdad es que vamos a hablar sinceros, o sea, hay mucha ideología izquierda, derecha y centro, y entonces sobre todo más las ideologías que eran como más conservadoras estaban con el tema de no inventes, ¿no? O sea, luego van a ir a manifestarse y entonces la agenda va a estar para otro lado, que no sé qué, que si iban a aprobar, están mucho con lo de la aprobación del aborto, que muy probablemente iba a ser, que ya no se lo iban a tomar como con el caso de los feminicidios. Y entonces el tema era, a ver, no estamos discutiendo a quién matan más. No estamos discutiendo si matan más hombres, si matan más mujeres. Estamos discutiendo que hay mucha impunidad en la violencia y en las muertes, y el Estado no está haciendo nada, o sea, está impune. Entonces, en este sentido, yo creo que, eso sí yo lo creo firmemente y fielmente, que al momento de que uno participa en un movimiento ciudadano o que participa en un paro ciudadano, lo primero que debe de hacer es informarse de lo que se va a hacer, estar completamente de acuerdo, o sea, con el ideal de lo que se está persiguiendo,
Y después de eso, pues también así como exigir a la gente, oye, a ver, o sea, ¿cuál es la agenda que sigue después, no? Pues no nomás vamos a estar jugando. E incluso quiénes son los líderes de estos movimientos, Eso ¿no? es muy Porque también luego también. surgen como ciertos intereses como más personales o incluso intereses políticos, económicos, ¿no? O sea, como que hay detrás de todo esto y a veces te vas como... Porque el tema era precisamente la no violencia, que luego se mezcló con el tema del aborto, y bueno, ahí hay como luego la mezcolanza, ¿no? Pero es como este tema de de hecho, no entender violencia también se mezcló con lo de fuera Calderón, ¿no? Porque fue para más o menos ese sexenio. Sí, pues es que luego, ándale, es como que luego a veces como que no se entiende, o bueno, como los movimientos son como más en una estructura horizontal, entonces no identificas a lo mejor como ciertos liderazgos o como muy marcados, ¿no? Sino como que, pues todos como en el mismo nivel vamos a expresar y a levantar la voz, pero luego sí se prestan como a generar, no sé, como otras cosas, ¿no? Pero es importante lo que mencionaba Luis ahorita en el tema legislativo, que es en donde se tienen que empezar a hacer modificaciones para luego, pues, hacer como esta asignación de recursos para generar políticas públicas que favorezcan a estos grupos en las exigencias que luego pues están realizando, ¿no? Que casi todos los movimientos pues tienen que ver como en contra del Estado, ¿no? De las instituciones que representan, ¿no? Pero todo esto, ¿qué genera? Me voy a basar con una frase célebre de un personaje británico que decía que las manifestaciones son un ejemplo o un entrenamiento para la revolución. Aquí ya empezó de leído instruido. ¿A qué voy con todo eso? Ya, que nos ilumine. ¿Hasta qué punto una manifestación? Porque ahorita estamos planteando una manifestación pacífica, pero también hemos tenido manifestaciones que son para nada pacíficas. Hemos visto en temas nacionales lo de Floyd, en temas locales lo de las marchas inclusive durante este 9 de marzo, hubo también mucha polarización en donde hubo actos vandálicos en el Zócalo, inclusive aquí también se intentaban haber algunos sucesos. No inventes. Mayores. Bueno, el del 9 de marzo, pero aparte, ahorita con la manifestación de Giovanni López, el que estuvo en Ciudad de México, la que hubo más bien en Ciudad de México, empezaron con las manifestaciones por los abusos policíacos, que también estos son movimientos civiles, obviamente, sí, claro. Y una chica se cae. Entonces, ahí están los videos, yo no estoy inventando, está todo. Llegan 2 elementos de la policía y la empiezan a patear, pero a patear así... Tupiéndole. Sí, gacho, o sea, mal rollo. Entonces, se ve cómo se empiezan a acercar otros 10, que luego ya en las declaraciones oficiales dicen que solamente 2 elementos de la policía fueron quienes la patearon y los otros fueron a auxiliarla. Eso dicen ya luego los elementos oficiales. La jefa de gobierno lanza un llamado y ¿saben qué? De repente se desaparece la policía. Y entonces el movimiento civil se convirtió, no inventes, o sea, en saqueos, en robos, en persecuciones. Y se transgiversa el movimiento. Exacto, entonces claro. Empiezan a entrevistar a los vendedores ambulantes que andaban en la marcha, ¿no? A los dueños de los pocos negocios que pueden estar abiertos con la situación esta del coronavirus, y los mismos dueños del negocio es que no les dicen nada. Y empiezan a sacar los nombres, o sea, incluso la gente que está, o sea, los civiles que no tienen tintes políticos, que no están ni a favor ni en contra de los movimientos, o sea, los afectados por este tipo de vandalizaciones, dan los nombres y no les dicen nada, la policía no les dice nada a estos movimientos, no les dice nada a quien trae, o sea, a quien trae la batuta precisamente a las cabezas. Porque luego nosotros inocentemente es lo que hacemos, ¿no? Asistes al movimiento, asistes a la marcha, porque pues oye, ¿a quién le va a gustar lo de los abusos, por ejemplo, policíacos? Es correcto. Creo que en este mes se ha intensificado. Sí, además el confinamiento por parte de esta epidemia sí nos afectó psicológicamente. Nos volvimos la salud mental, ¿verdad? Todos ansiosos, agresivos. Aquí está interesante el dato, porque incrementó el nivel de violencia a nivel mundial, no nada más local, estrepitosamente. Inclusive la violencia intrafamiliar, que es un tema que también estaría interesante tocar en algún futuro, incrementó bastante. Con los cubrebocas morados, ¿verdad? Que empezaron de ve al Oxxo y pide el cubreboca morado. Es que mucha gente quiere ver estos temas de manera aislada,
pero no. Los movimientos civiles es todo esto. O sea, hay gente que se manifiesta por ejemplo, aquí hablábamos, ¿no? De la no violencia, hay gente que se manifiesta por derechos sexuales, hay gente que se manifiesta por vida, hay gente que se manifiesta por la vida de los animales, hay gente que... El que me encantó, el movimiento civil, cuando estaban decidiendo la construcción del Boulevard de Francisco Villa. El tema de los árboles. El tema de los árboles. Ambientalistas. Sí. Entonces, cada árbol tenía, yo me llamo Luis, yo me llamo Pedro y... Suheila. Los cuidaban, los abrazaban. Fabiola. No me cortes, por favor. No me cortes, por favor, no me cortes, por favor. Cuídame. Bueno. Entonces, tenían las pancartas también así de que un árbol genera y muchos mensajes ambientalistas. ¿Qué me llama la atención de todo esto? Que la gente empieza... Mira, la verdad es que muchas veces andamos como zombies, sinceramente. Y andamos por la vida así como que nada pasa, nada nos afecta, mientras yo viva bien, todos vivamos bien. Y a mí lo que me llama, y la verdad me fascina de todos estos movimientos, es como que sacan a relucir lo que a la gente le molesta, lo que a la gente le apasiona, lo que la gente quiere. Y a mí eso es como que la neta lo que me... Es lo que emociona, ¿no? Sí, o sea, que la gente se entusiasma, participa de una forma activa, se apasiona, porque es compartir, pues, ideas, creencias, intereses, ¿no? Y como esto que mencionaban de que pues luego conoces a otras personas, ¿no? Es como, igual yo llego sola porque tengo la iniciativa, el interés de participar, porque creo como en la causa, ¿no? Y entonces en ese sentido vas conociendo como personas que piensan igual que tú, personas que te y es como esta parte también como de entender que en algunos momentos nos tocará quizás participar en algún movimiento en común y otras a lo mejor estaremos en movimientos diferentes, ¿no? Porque podemos buscar pero incluso cosas diferentes. Puntos medios, por ejemplo, encontrarte en la marcha de la tala de los árboles y encontrarte con personas que a lo mejor no piensan igual que tú en la mayoría de los aspectos de tu vida, ayuda mucho a generar mesas de diálogo, porque entonces ya no reconozco a Luis como el vato que me lleva a la contraria. Ajá, siempre. o sea, que me estresa ver su sola presencia. No, ¿verdad? Ya estoy sacando los trapitos aquí. Ok, ya, cosas personales. Sí, ya sé, es que dije, lo voy a aprovechar. Sí. No, y ya, como nos vimos en algún movimiento o acá, ¿no? Por la defensa, por ejemplo, de los árboles, no sé, de esto, pues ya puede haber mesas de diálogo, ¿no? Es como nos recuerda que hay algo que nos termina uniendo, que muchas veces se nos olvida. Y hay que buscar, perdón. No, descuida, es lo chido. ¿Cuánta educación? ¿Qué elegancia la de Francia? Es lo interesante de todo esto, y como lo mencionabas, y tocando un poquito el tema que tú comentabas de Francisco Villa, han visto que fue un revuelo y se canceló el puente, ¿verdad? Sí, fue a partir de eso, ¿no? Sin embargo, había gente que estaba a favor, y esa gente que estaba a favor es porque es inevitable, hay bastantes accidentes. O sea, estamos hablando que al mes mínimo hay un accidente, y son accidentes difíciles. Oye, Luis, y ahí, bueno, en lo que comentas, las personas que estaban a favor de que sí se realizara esta obra, ¿también se manifestaron? ¿Hicieron algo? Mira, manifestarse como tal, no. Sí hubo algunos comentarios por ahí, por redes sociales, sin embargo, no generaron ese movimiento social que... La presencia física, o sea, ya mínimo que salgas de tu casita y pues sí, ¿no? Oye, hablando de presencia física, hay manifestaciones también en línea. Ah, claro. Lo vimos este confinamiento. De hecho, por ejemplo, mucho de la campaña que le sacaron a Peña Nieto fue esta del efectivismo, que ya no es un movimiento civil, es un movimiento político, pero sí fue por redes sociales, y las redes sociales fue como lo que le hicieron el revuelo. Y las redes sociales sí tienen movimiento y sí son civiles. A mi punto de vista, yo sí soy más de la idea de que, no sé, como que yo, en mi muy peculiar punto de vista, no. Dilo sin miedo, Fabiola, vamos. Bueno, ya, pues. ¿A qué jugamos? O sea, yo la neta no creo en los movimientos por redes sociales. Las redes sociales hacen maravillas, hacen mucho movimiento, pero un movimiento civil, una manifestación civil, a mí me causa más cuando están como física, cuando está como que toda la gente... Fabiola Gómez diciendo esto en pleno siglo XXI. La que siempre se está manifestando en redes sociales, ¿verdad? No salimos de nuestras casas. No, mira, ¿sabes qué? Sí es importante. Ya no van a jugar, ya no van a los juegos. Porque fíjate. Van a inventar un videojuego. Tiempos jugaban en la noche en las casas. Es que, ¿sabes qué? Es esta parte de que lo que caracteriza precisamente como a estos movimientos es que cuentan
cuentan con más recursos humanos que a lo mejor materiales, ¿no? Es como que la fuerza está en la gente. Sin embargo, el brazo civil de la gente. Sin embargo, creo que las redes sociales pues también tienen un gran impacto y tienen un alcance, porque también llegan a donde otros, bueno, donde no pueden llegar, ¿no? Quizás, por ejemplo, si es una manifestación, no sé, en Ciudad de México por X tema, pues a lo mejor no voy a ir, pero puedo dar como mi respaldo, mi apoyo por redes sociales. No, es que no te llevaba. Luego por eso la gente tiene miedo de decir las cosas, porque luego todo lo toman a según andes o según lo que estés pensando. Sí creo en las redes sociales y creo en el poder de las redes sociales. Lo que estoy demeritando, y sí lo digo así con la palabra, lo digo sin miedo, lo que estoy demeritando es que quieran comparar un movimiento civil físico con un movimiento de redes sociales. No me queda la menor duda de que han generado muchísimas cosas buenas, de que se han logrado muchos cambios a través de los movimientos de redes sociales. No me queda la menor duda, te lo juro. No, sí, ok, ya, entonces entiendo. Tiene que ver. Pero tranquila, Fabi, tiene que ver igual con este tema de que, bueno, no vas a generar el movimiento en redes sociales, sino que más bien, o sea, el movimiento se genera como con esta presencia física y a lo mejor lo respalda lo que se genera en las redes sociales, pero no es como la prioridad, ¿qué pasa después? Pues claro. También y no vas a estar perdiendo el tiempo ahí pegado al árbol, ¿no? Perdiendo el tiempo, no me vayan a golpear también los ambientalistas, no manches. Hay que tomar en cuenta dos cosas. Uno, fuera de cualquier cosa, el tema de que se aglutinen o que generan esos movimientos sociales, los políticos, el poder legislativo, se da cuenta hacia dónde guiar sus trincheras, porque se da cuenta de la opinión que tiene la últimamente, ciudadanía. Para eso sirven los movimientos. O ese tema incluso de las firmas, ¿no? Que se recolectan, las peticiones, participa y firma. Entonces eso también, o sea, te permite como ir viendo hacia dónde se va generando. Para dónde va opinión, tu pueblo, tu ciudadanía, interés, ver ¿no? cómo legislar. Porque últimamente el tomador de decisiones no tiene la periferia de todo, ni tiene tampoco como la decisión absoluta. Sí, porque bueno, es que la decisión absoluta. Además no conoce el entorno general. Exacto, él conoce su mundo, porque es un mundo. Y que algo que falta es el cabildeo, que creo que no se ha como incorporado bien para poder integrar como diferentes como opiniones o otros sectores en toma de decisiones. Se ha generado todavía muy bien, porque la gente rara vez se levanta a decir lo que piensa y a decir lo que opina. O sea, tú te levantas, por ejemplo, el hecho de que yo esté así hostigando a Suheila, pues no dice nada, hasta que le lleno el vasito, o sea, hasta que ya está harta, ahora sí se levanta y órale, vete al demonio, Fabiola, o sea, no estés hostigando. Y lo mismo pasa con nosotros como gente. O sea, difícilmente cuando hacen los cabildos, y te lo digo, porque hacen las encuestas a nivel municipal, nuestro gobierno federal también le encantan las encuestas. Ay, como a mí que me encantan las encuestas. O sea, sí, que tengas problemas con Google Forms. Oye, pero espérate, un tema muy polarizante de las encuestas es polarizante. Bueno, ¿qué veracidad tienen las encuestas? Lo vimos en el Tren Maya y lo vimos en el aeropuerto. No, es que mira, por ejemplo, los tres distintos niveles de gobierno han generado estos espacios. Los han generado, municipal, estatal y federal. No, que estén falseadas. O sea, estás no, diciendo... sí estoy asegurando, porque por ejemplo, con lo del aeropuerto, supuestamente generaban las encuestas y estaban como en puntos claves para que toda la ciudadanía opinara acerca de lo que iba a pasar con el aeropuerto, y era mentira. Pero espérate, que estaban inaccesibles, estaban en horas inaccesibles, que también estaban en lugares donde no todo el mundo voy a defender a nuestro presidente. Ay, claro que sí. A ver, es que no, también tiene que ver porque a mí me dijeron. Dame un segundito. Déjate digo algo. Debes de tener en cuenta una cosa, no tenemos instituciones que se dediquen a eso. Ándale, para que creas otra vez instituciones con nombres feos. No, pero luego tienes instituciones que pertenecen o sea, pues en este caso a gobierno, pues entonces pierden como, o sea, sí, igual se presta como a que haya ahí, que se disfracen, pues la legitimidad, claro, pierden la legitimidad por lo mismo, porque gente. Son parte de, están dentro de, entonces tienen que ser externos, que se supone que son externos. Aquí ahora, creo que no puedes como que lanzar las encuestas como tan abiertas, porque tiene que ver también con un tema de que yo no voy a opinar de algo que desconozco totalmente, que a lo mejor todos los conocimientos técnicos o cuáles serían los alcances, entonces sí creo que tienes como definirlas o dirigirlas como más, ¿no? Mira, mi situación con las encuestas son 2 puntos, tampoco no es la locura.
A ver. Ok. El primero, yo sí creo que los 3 niveles de gobierno generan los espacios para opinar. 1, que los resultados no sean, que estén falseados, es otra cosa. Es que también cada quien habla como le va en la feria. A lo mejor tú no lo querías y por eso estás diciendo eso. Ay, sí, yo quería darle de Santa Elena, ¿no? Probablemente. No, Mira, pero no. volviendo al tema No, eso, o al sea, meollo le del preguntabas asunto. a la gente, se veían las encuestas, sacaban más o menos el porcentaje de los números de votos que consiguieron para, por ejemplo, la elaboración del aeropuerto, de la cancelación del aeropuerto, y veías el proporcional, y no era el proporcional como algo que te decía de cuánta gente había opinado, ¿sabes? Es como cuando ganó nuestro presidente federal y eran 30, Como el porcentaje. ajá, por el porcentaje 30 millones de votos, por ahí va más o menos, y dices, pues no era ni la gran mayoría de nosotros, sin embargo, obtuvo la mayoría porque estaba muy partida la elección. Anyway, mi punto es, hay espacios a veces son legítimos, como dice Suge, o sea, a veces la gente sí cree en esos espacios o los generan instituciones en las que sí son legítimas para las personas, es decir, tienen la aceptación de las personas, pero también tienes que admitir que a veces nosotros como ciudadanos, qué hueva. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los encuestadores del INEGI? Friegos de gente le cierran la puerta en la cara y el encuestador del INEGI solamente anda sacando estadísticas y datos para la elaboración de políticas públicas. Demonios, hasta a mí para mis 5 tesis fallidas me ha servido para decirle a mi asesor, ya tengo tema nuevo, asesor. Anyway, mi punto es, la gente no participa. Mira, el punto aquí es, no estamos hablando de encuestas. Ajá, Continuando no con estamos las hablando- A ver, fíjate, o sea, Exacto, la gente oye, no participa. O esa parte que Ese la es mi gente no punto. participa Ese es mi cuando punto. no le afecta, ¿sí sabes? O sea, entonces yo no participo en estos temas porque no me interesa, porque no están como En mi afectando burbuja. a lo Oye, mejor no, mis a ver, privilegios, espérate, tomando pero mi cuando pulsera sí, que se cayó al mar. entonces a lo mejor ahí sí es cuando... Tocando ese tema que dices que hay gente que no participa porque no le confiere o porque no le interesa, hubo 2 sucesos que me marcaron mucho con la entrada de nuestro nuevo alcalde, en donde el caso de la ciclovía, ¿qué pasó? Se manifestaron los vecinos y también movimientos acá civiles. hubo otro movimiento acá por el centro comercial, la plaza comercial que está por Lomas, en donde cerraron la calle, iban a cerrar una calle que daba acceso a un fraccionamiento privado de ahí. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Hay posturas a favor, posturas en contra, y lo importante es llegar a un consenso en donde beneficia a la ciudadanía, a la mayoría. Claro, y eso es lo que se tendrá que buscar, como esta parte de ir conciliando, ¿no? Exacto, como ver, para bueno, eso son los a movimientos. ver, favores, ¿en qué contras. coincidimos? En esto y en esto. Ok, entonces trabajamos sobre eso. Sí, porque no todo es como contrario, pues, sino pues esta parte como de generar estas mesas de diálogo, debate, llegar a acuerdos, negociaciones, que es mucho esta parte también. Porque Y en sobre todo todo esto dar siempre nuestro hay... punto de vista, porque volvemos a lo mismo, los tomadores de decisiones no son todólogos. Es correcto. Entonces, al movimiento en donde nos damos cuenta que estas personas no son todólogos, pues obviamente si algo te está molestando, si algo te está afectando, pues lo dices y lo dices sin miedo, ¿no? Ese es precisamente el fin último de los movimientos civiles. Un objetivo en común que te levante lo que tú decías, ¿no? Los movimientos, en lucidez de sabiduría, los movimientos civiles te empiezan a levantar a la revolución, es decir, te estoy avisando lo que me molesta. Empezamos a movernos todos en lo que nos molesta. Oye, no, a mí no me molesta, a mí sí está bien. Ok, vamos a hacer consenso, mayores, menores, mesas de diálogo, a quiénes sí les molesta, a quiénes no. Y entonces ya vamos a hablar, oye, no me estás escuchando Estado, no me estás escuchando gobierno, revolución. Entonces, yo creo que la invitación es más que nada a las personas a que se levanten. O sea, a que se levanten, a tener esta capacidad de apertura al diálogo y esta capacidad sobre todo de tener criterios sobre decir las cosas que pueden mejorarnos como sociedad. Eso puede ser como lo más interesante y a mí lo que, se los vuelvo a repetir, me fascina de los movimientos civiles. Pues eso fue todo por el día de hoy. Bueno, Esperamos que que no se hayan quedado sordos con los gritos. No nos queda más que decir que, pues bueno, nuestro dicho particular, dilo sin miedo. Digas lo que digas, desde tus trincheras, levántate, di las cosas, pero sobre todo siempre, Dilo sin Dilo sin miedo. miedo. Hasta la próxima.